FM 104.5 Nacional Rosario. Roberto Fontana Rosa. Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional, es Radio Nacional, tu dial, tu identidad, es mucho más, es nacional, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Buen día, Nacional. Buen día, ahora sí, formalmente 18 minutos han pasado de las 9 de la mañana. De lunes a viernes, de 9 a 12, por la radio pública. Once minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos en marcha, vamos hasta el mediodía con nuestro Buen Día Nacional. Seguimos con las entrevistas a los candidatos de nuestra ciudad, de nuestra región. Y acaba de entrar al estudio hace un ratito nada más el señor Juan Monteverde y tuvo que golpear la puerta del estudio con los pies porque traía las manos ocupadas. Con los pies. Como hace siempre la gente del Tambo La Resistencia, una cooperativa. Yo vengo de otra cooperativa que es La Cigarra y el Diario El Ciudadano, así que me encanta. Nos trajo unos quesos, ¿qué nos trajiste? Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Llegamos ahí con las manos, me encanta, con regalos del Tambo La Resistencia. Bueno, que se le haga un hábito a todos y todas y a todos los candidatos que vengan a la radio pública, ¿no, Pato Doval? Sí, la verdad que sí. Nosotros firmar un compromiso así, una cosa así, ¿no? Un acta. A todos y cada uno vienen con algo. Con queso y dulce hecho por nuestras propias manos, no es una factura comprada ahí a último momento. No. Y lo rico que son los productos del Tambo La Resistencia. Bueno, Juan, precandidato a intendente por el Frente Juntos Avancemos, en la lista Un Futuro Sin Miedo. Qué bueno, un futuro sin miedo en una ciudad donde el miedo se ha instalado, ¿no? Va una interna, compite con Roberto Zuckerman. ¿Cómo viene la campaña? ¿Cómo está la cuestión, Juan? Muy bien, vamos a ganar. Bien. Vamos a ganar. Les informo que vamos a ganar. No, la verdad que muy contento, en serio. Creo que, bueno, esta unidad que hemos logrado, digo, cuando la política cada vez se divide más, se pelea más, se priorizan intereses personales, carreras individuales por sobre el interés colectivo, que en Rosario, con esta crisis que estamos viviendo, hayamos podido decir, juntémonos aquellos que hasta ayer estábamos compitiendo, suspendamos las pequeñas diferencias, matices o a veces diferencias que podamos tener en pos de atacar con todo la cuestión de la violencia y poder volver a vivir más tranquilos. Yo creo que ese es el objetivo. Hemos configurado esta primaria que yo le llamo la primaria del cambio. Digo, el que gane esta primaria va a ganar la ciudad y tiene hoy el poder la gente de definir qué tipo de cambio quiere. Digamos, me parece que ahí esa es la potencia. Si uno sale a la calle y pregunta... Está bien la aclaración, qué tipo de cambio. Porque hemos tenido algunos que promovían el cambio a la Argentina, no fue tan bien. Digo, bueno, es que yo creo que también tiene que ver con recuperar hasta las palabras. Aquellos que militamos para cambiar las cosas. Digamos, el mundo se divide en dos grandes bloques. Los conservadores, que son los que quieren dejar las cosas como están. Esa es la verdadera grieta. Y los que queremos cambiarla. Esa es la verdadera. Y ahí me parece que haber logrado esto, digamos, cuando nosotros nos encontramos con compañeros y compañeras del peronismo, del progresismo, de la izquierda, nos encontramos durante los 4 años de macrismo peleando juntos en la calle. Claro. Nos encontramos todos los días en los barrios construyendo. Nos encontramos en los sindicatos. Nos encontramos en las instituciones votando muchas veces parecido y en las elecciones competíamos. Y yo me acuerdo en cada elección había aquellos fiscales de otras fuerzas del peronismo que nos decían, ¿cuándo va a llegar el día en que dejemos de competir y empecemos a ir juntos? Bueno, ese día llegó, así que yo estoy muy contento por eso y no tengo duda que vamos a ganar. Vos hablabas, ese día llegó. ¿Qué fue? Digo, más allá, uno puede intuir que hay algunas cuestiones vinculadas a la coyuntura local que los movieron, ¿no? A formar parte de una coalición, digamos. Pero ¿qué fue el elemento, el factor que los motivó a cristalizar algo que quizás venían pensando, ¿no? Desde hace un tiempo. Yo creo que hay dos factores. Uno local y otro nacional y hasta te diría internacional. El local es evidente, la crisis de violencia que vivimos. Rosario tiene la tasa de homicidio más alta de la Argentina. Y si esa realidad, y sobre todo ya mucho tiempo, ya lleva 10 años la cuestión de la violencia en Rosario.
si esa crisis que estamos viviendo, a la que nadie le encontró solución en los últimos 10 años y gobernaron distintas fuerzas, si esa crisis no nos hace que desde la política nos movamos, digamos, dijo, che, si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, eso creo que nos obliga a movernos, a salir de nuestras zonas de confort, de que cada uno tenga su bandera, su remera del color que tiene y se sienta cómodo ahí. Bueno, juntémonos entre todos y tengamos más fuerza. Eso yo creo que es una clave. Y la otra, una cuestión más nacional e internacional, que es el corrimiento a la derecha de todo el espectro político. Digo, en todo el mundo y en Argentina también, todos los partidos se corrieron cada vez más a la derecha. En Rosario lo tenemos claro con la traición del Partido Socialista, digamos, de irse con el PRO directamente al mismo espacio político. Entonces, en ese marco, armar una coalición amplia en Rosario creo que es fundamental, porque además yo estoy muy esperanzado con que vamos a ganar las PASO. Si ganamos las PASO somos los que mejores condiciones estamos de ganarle a Hapkin en las generales, y creo que vamos a poder gobernar de una forma distinta, y esto que hoy está arrancando en Rosario, tarde o temprano lo podemos irradiar a la cuestión nacional. Muchos de los políticos tradicionales se acuerdan de los barrios, caminan los barrios, intentan militar el barrio, pero cuando llegan las elecciones. Es una ventaja, no ventaja, es un reconocimiento de la gente del pueblo hacia ustedes, que ustedes son barrio y están continuamente en los barrios. Bueno, yo creo que esta crisis que también que estamos viviendo, por ejemplo, con lo de Milei, digamos, y este enojo de la sociedad, creo que en gran parte tiene que ver con esto, con lo que vos decís, con que la política, por un lado, no está pudiendo resolver los problemas principales de nuestro pueblo, y que después hay mucho simulacro. Digo, cada vez más hay grandes sectores de la política que se vuelven un simulacro, y las campañas electorales muchas veces son un simulacro. Entonces, hay gente que jamás en su vida pisó un barrio, o que en su agenda cotidiana no prioriza la cuestión de los barrios y en campaña va. Bueno, creo que hoy el gran problema es que la política se volvió un simulacro. Entonces tenemos que recuperar a la militancia, darle el lugar que la militancia se merece. Digo, también esto de que todas las elecciones cada vez más fuerza van poniendo famosos, que yo no tengo problema en que venga cualquiera de cualquier lado a la política. Que algún político venga a conducir los programas, porque nos estamos quedando sin gente en los medios, un desastre. Bueno, yo soy licenciado en comunicación social, así Podés que venir. Podría ejercer con carnet de... Con pleno derecho. Digo, me parece que también ahí hay una cuestión de revalorizar a la militancia, ¿no? Tanto en las candidaturas como en la toma de decisiones de las alianzas. Digo, me parece que necesitamos que se consulte a la militancia y a las bases sobre cómo vamos a las elecciones. Que no nos enteremos la noche antes del cierre de listas de que mágicamente se arman fórmulas y la gente en su casa queda muy frustrada porque dice, loco, esto no me representa. O sea, hicimos todo este esfuerzo para llegar hasta acá. Digo, peleamos contra Macri y demás para acá. Digo, entonces me parece que ahí, desde Rosario, de abajo hacia arriba, podemos mostrar que no siempre hay que conformarse con votar al menos malo, sino con que podemos votar a militantes, a gente con trayectoria, que más allá, digo, nuestra lista, con Eduardo Toñoli de gobernador, con Lucila de Ponti de diputada, con Karen Tepp de concejal y con Jessica Pellegrini de senadora, digo, más allá de las diferencias que otros puedan tener, digo, somos todos militantes de trayectoria en la ciudad, la gente nos conoce, cada uno en nuestro ámbito hemos demostrado que no claudicamos, que seguimos peleando por lo mismo. Entonces me parece que ahí hay un valor hasta generacional también, claro, de decir, mira, no nos aguantamos más vamos a hacer lo que realmente queremos. Hablando de matices, vos recién utilizabas ese término para hablar sobre los referentes que integran las listas en pugna dentro de la interna, ¿no? ¿Qué los diferencia a ustedes de la precandidatura de Roberto Zuckerman, ¿no? Para de alguna manera clarificar el escenario para aquel votante que quiere dirimir justamente la interna dentro del peronismo. Mira, creo que nosotros tenemos puntos en común que son evidentemente el rol del Estado, digamos, una visión progresista, nacional y popular y demás, que en eso estamos, digamos, de acuerdo y que no vale la pena, digamos, profundizarlo. Sí creo que hay una diferencia en torno a la construcción política. Digo, nuestra construcción política está mucho más asociada a lo colectivo, digamos, a la organización, a los movimientos sociales, a la militancia, y lo de Zuckerman yo creo que es una construcción más personal, si se quiere, o más tradicional. Cuando yo digo tradicional me refiero un poco a eso. Digo, nosotros venimos de los movimientos sociales, conformamos nuestro propio partido político, nos juntamos con sectores del peronismo que vienen de los movimientos sociales, de la lucha territorial, es decir que además de estar en el Consejo, en el Congreso, en las instituciones, tenemos una práctica cotidiana que, si se quiere, ensancha la concepción de lo político. Y creo yo que nuestra propuesta de cambio en Rosario es más profunda. Digo, intenta ir más a la raíz de los problemas, porque yo creo que en Rosario, si seguimos emparchando,
y no vamos a la raíz, a la mafia no la vamos a combatir desde la superficie. Una más y tiene que ver sobre algo que se movió en Twitter en las últimas horas. Es un relevamiento sobre números de proyectos canalizados dentro del Palacio Basalo. A vos, en ese ranking, te da abajo por sobre otros referentes. Incluso se marcó en algún portal, vi la diferencia con otros referentes del peronismo, ¿no? Que incluso compiten en la interna. ¿Es un ranking válido? ¿Es una medida que los conforma? Para echar un poco de luz sobre todo tu postura, porque entiendo que esa calificación en la figura personal te da abajo, digamos. Bueno, ¿no? que yo creo que eso tiene que ver justamente con la concepción de la política y de lo colectivo. Por un lado, medir el trabajo en cantidad de proyectos a mí siempre me pareció una pavada, literalmente. Eso que sabes, soy el legislador que más trabaja porque presenté 644 proyectos que después vos los ves. ¿Cuáles se concretaron? Y además son cosas insignificantes. Sí, maquillaje, digamos, ¿no? Me parece que la producción legislativa o el quehacer político no se mide en cantidad de proyectos y además, incluso midiéndolo en cantidad de proyectos, nosotros somos un bloque. A diferencia del resto de los bloques del Consejo. Que se terminan convirtiendo en bloques unipersonales. Son monobloques, que muchos son cuentapropistas de la política, que son arribistas que llegan de algún lado y hacen como una especie de pyme personal. Nosotros somos un bloque de 5 concejales, presentamos todos los proyectos en bloque. Solo el año pasado presentamos 1000 proyectos como bloque. Y además, para medir las cosas en cuestión de calidad y no en cantidad, el año pasado, que fue mi primer año en este segundo mandato, logré sancionar 3 ordenanzas que son centrales y estructurales que se aprobaron. Una es la ordenanza antilavado, que es un proyecto que nosotros presentamos apenas ingresamos al Consejo en el 2015, que nos decían que era imposible enfrentarse al narcotráfico yendo por la ruta del dinero narco desde la ciudad. Logramos aprobarlo. Aprobamos un cambio de paradigma del sistema de reciclaje con inclusión social, que es incluir a los recicladores urbanos, los cartoneros y las cartoneras, multiplicar la cantidad de toneladas de basura que recicla la ciudad. Y el último, la empresa de desarrollo urbano. Hoy Rosario cuenta con una herramienta que la vamos a implementar nosotros, que Javi no la implementó, que es que el Estado pueda tener una empresa para construir vivienda, para urbanizar los barrios populares y para construir edificios en el centro de la ciudad. En mi gobierno, donde haya un terreno vacío, voy a construir un edificio para tener vivienda pública de alquiler. Te nombré 3 proyectos estructurales, ordenanzas, cuestiones claves que no tienen nada que ver con los trámites cotidianos del Consejo. Me parece que el volumen político de una fuerza se mide de esa manera. Yo siempre estuve en contra de esos rankings y además también hay una cuestión de operaciones políticas medias berretas, pero bueno. Podría preguntarte, Monteverde Intendente, cuál serían los 3 primeros actos, las 3 cosas principales, pero ya más o menos acomodaste y nombraste alguna. El transporte en Rosario es algo realmente que atrasa, que lo único que adelanta, que es lo que más se paga comparando con quien vos quiera, con Buenos Aires, y se puede equiparar solamente con alguna que otra provincia. ¿Tenés algo estudiado? ¿En qué cambiaría? ¿Cómo se arreglaría esto de que lo que hay entre un micro y el otro? Algunos que no pueden entrar precisamente a los barrios. Y otra de las cosas principales, Monteverde Intendente sigue manteniendo esta potestad que tiene Hapkin de aumentar cada vez que él quiera y cuando él quiera el precio del boleto. 3 cosas con respecto para dar un salto en el transporte. Primero, el tema de colectivos. Estatización del sistema, o sea, convertir todo en una empresa pública. Rosario hoy tiene la parte de las líneas que no son rentables, están en manos del Estado, y las que son rentables están en manos del privado, que es el gran problema de este país. Un Estado bobo que se hace cargo de lo deficitario y le deja el negocio al privado. Bueno, una única empresa pública que puede tener alguna participación privada, pero que tenga mayoritariamente pública. Tenemos, en Rosario una base ya para eso. Un cambio en la lógica de los recorridos, un rediseño del sistema, donde hoy vos tenés muchos barrios de la ciudad que para conectarse entre barrio y barrio que están muy cerca, tienen que irse al centro. Porque tenemos todas las líneas van al centro de la ciudad. O sea, hacer un cambio con los usos y la movilidad de los rosarinos y no tanto con la centralidad del centro para fomentar los otros centros urbanos. Eso con el colectivo. La pelea por los subsidios. Sea quien sea el presidente el 10 de diciembre, yo lo voy a sentar en la mesa porque Rosario no es cualquier ciudad. Rosario es la segunda ciudad argentina y está pasando una crisis terminal.
Por ende, el tratamiento del próximo presidente, sea quien sea, no puede ser como cualquier otra ciudad. Digo, ahí, el próximo presidente, si quiere pisar Rosario, tiene que firmar 5 puntos de cuál va a ser lo que va a aportar a la ciudad de Rosario para enfrentar la violencia, para enfrentar el narcotráfico, para enfrentar la desigualdad, y el transporte es una herramienta para eso. Yo vengo de Colombia, estuve hace 1 mes y medio. La principal estrategia que usaron para empezar a atacar la violencia por abajo fue un sistema de metrocable y de tranvía que revolucionó la ciudad. Digo, por ende, eso va a ser una cuestión central de sentar al próximo presidente y que priorice Rosario. Con respecto al taxi, agregarle tecnología, priorizar en esta batalla contra Uber, que hoy está, digamos, es ilegal, existe y el municipio no lo controla. Y por último, yo creo que Rosario puede, debe y se merece tener un sistema de metro y no depender solamente del colectivo. Claro. Eso se puede hacer. Yo estoy, digamos, tejiendo algunas alianzas con China, digamos, para poder traer, digamos, China tiene todo un sistema de desarrollo que en muchas ciudades de América Latina desarrolló las líneas de metro. El metro no siempre tiene que ser subterráneo, hay metro en altura, Medellín tiene un metro en altura. Si Rosario quiere dar un salto al futuro, digamos, y dejar de emparchar los sistemas, tiene que tener un metro. Yo creo que es posible, voy a trabajar para eso y que Rosario pueda adelantarse en el tiempo y desarrollar un modelo de desarrollo diferente. Juan, con Eduardo Ognoli, con Lucila de Ponti, son los hijos de la democracia, tienen 40 y están más o menos todos por allí. Para mí hay un gran problema que tiene Rosario. Es una ciudad que se le ha vendido como un emergente cultural maravilloso, de hecho lo es. Me parece que desaprovechado en algunos sentidos. Me parece que hay bienes de cultural de calidad que no llegan a los lugares que tienen que llegar. La experiencia de ustedes como espacio político ha generado centros culturales, ha generado, no sé, pienso en el proyecto que tiene ahí con el Museo del Che, en el pasaje Simeoni. Digo, me parece que tienen una idea de lo que debe ser la cultura, un bien cultural de calidad más amplio, más masivo, sin perder calidad, sin volverse popular en el mal sentido de la palabra. ¿Cuál es esa? Porque para mí, sí, la ciudad sin miedo, pero se construye con un montón de cosas, digo, ¿no? Servicios, pero la cultura transporte, me parece cultura, que es un elemento fundante, digo. ¿Qué proyecto tienen para eso? Como decís, cuando nosotros decimos una Rosario sin miedo, no nos referimos solamente al miedo a que te maten o a que te roben, a no poder salir a la calle, sino el miedo a la incertidumbre que vivimos en una sociedad donde no sabemos si mañana nos tenemos que mudar porque nos duplican el precio del alquiler. Digo, tenemos que recomponer el tejido social y que la ciudad dé un salto, y para tener una ciudad sin miedo no hay nada mejor que tener calles llenas de gente, claro, llena de vida, llena de cultura. El otro día estuvimos ahí inaugurando el mural de Fito, ese merecido homenaje que le hicimos en el pasaje Simeoni, que la gente que no lo haya ido a ver, vaya y sáquese una foto. Ahí que estamos armando el Museo del Che, que también la idea es, digamos, revitalizar toda la Cortada, la Plaza del Che, el centro. Digo, Rosario tiene 3 íconos y también por eso lo pusimos ahí. Rosario tiene al Che Guevara, a Fito Páez y a Lionel Messi, que son 3 exponentes de lo que Rosario puede ser. Digo, claro, no hay ciudad en el mundo, y esto cada vez que voy a algún lado desafío a cualquier ciudad a que tenga 3 referentes de esa talla en 3 cosas distintas: en la política, en el arte y en el fútbol. No existe. Digo, ese potencial, ese bien cultural y simbólico que tiene Rosario, nosotros lo tenemos que usar para que Rosario salga de esta crisis. Digo, para atraer turismo, para generar desarrollo. Sí. Rosario es cuna de una cantidad de talento enorme, pero que si vos no tenés un Estado que lo promueva, que lo favorezca, que no compita. Muchas veces lo que pasa es que los Estados se ponen a competir con los que producen cultura en Rosario. El concepto de ciudad futura de la política es darle poder a los que vienen haciendo. Digo, los que hacen cultura, el Estado no le tiene que competir, le tiene que dar más poder. A las vecinales, el Estado no tiene que competir con las vecinales, le tiene que dar más poder. Es el concepto nuestro de la política. Porque venimos de ahí, venimos de la autogestión, claro, y sabemos lo que cuesta todo, y sabemos lo que podría ser distinto si tuviéramos un Estado que no te tira el bombo, sino que te ayuda. Con las pymes, con las cooperativas. Nuestro proyecto es poner al gobierno municipal en función de los proyectos de vida de la gente. Bien, decías que venís de estar en Colombia. He leído por allí que han bajado notablemente el número de muertos cada 100.000 habitantes. Nosotros estábamos contando acá cuando abríamos la mañana, hemos tenido 4 casos en las últimas horas. La verdad que Rosario está
está hackeada por la inseguridad, por el horror, por la tristeza que nos genera esto que decís, digo, porque contrastar esa ciudad que podríamos tener y no tenemos precisamente por estas cuestiones, digo, a veces nos genera, hasta paradójico me resulta cuando nos quieren vender la Rosario turística. ¿Qué turismo va a venir a Rosario si le están diciendo en los medios país que no se puede estar en Rosario porque te pegan un tiro en la esquina? Digo, ¿cómo viste esa experiencia en Colombia y cómo pensás que eso se puede traspolar acá, digamos, Juan? Mira, Colombia, Medellín particularmente, Medellín. tenía en los 90, en la época de Pablo Escobar, tenía 380 homicidios cada 100.000 habitantes. Este número a lo mejor al que escucha no le dice nada. Bueno, Rosario tiene 22 homicidios cada 100.000 habitantes, 380. Claro, es un horror. O sea, si a nosotros nos parece que esto es tocar fondo, bueno, se puede multiplicar exponencialmente. Claro. Bueno, sin embargo, hoy, Medellín, con una estrategia que es la que proponemos nosotros, que es por arriba yendo por la ruta del dinero narco y por abajo urbanizando los barrios populares y recomponiendo el tejido social, logró bajar esos números de 380 muertos a 12. O sea, hoy tiene la mitad de Rosario. Entonces, ¿eso qué demuestra? Que se puede. Exacto. Ahora, ¿qué hizo Medellín? Un día dijo, tocamos fondo. Claro. Si seguimos haciendo las cosas de esta manera, no tenemos salida. Tenemos que hacer un gran acuerdo social donde tienen que estar todos, las distintas fuerzas políticas, los empresarios, los sindicatos. Tenemos que estar todos porque si nos boicoteamos entre nosotros, la mafia nos pasa por encima. Claro. Y segundo, tenemos que crear nuevos instrumentos. Con el Estado que tenemos, esta batalla está perdida de antemano. Entonces empezaron a innovar en cosas nuevas. Y por ejemplo, crear una empresa de desarrollo urbano, que es una empresa pública, 100% pública, nada más que mucho más ágil que la burocracia del Estado. Entonces con eso pudo empezar a invertir y moverse en los distintos sectores de la ciudad. Y por ejemplo, una ciudad que no tenía sistema de transporte, hoy tiene uno de los sistemas de transporte más avanzados del mundo. Yo estuve en Bogotá y en Medellín. Bogotá es una ciudad de 8,5 millones de habitantes. O sea, 8 veces Rosario. Claro. El único medio de transporte que tiene es un gran metrobús que va de punta a punta, se llama Transmilenio. La ciudad es invivible. Demorás 4 horas para ir y venir. O sea, claro, realmente el desarrollo de la vida en la ciudad es muy complicado. Medellín tiene 3,5 millones. O sea, es más chica, pero es el triple, que es como Capital Federal. Sí. Y tiene un metro en altura elevado que va de punta a punta de la ciudad. Cuando te bajás del metro, podés ir a la montaña, que es donde están los barrios populares, en metrocable. Claro. Va con el metrocable. Tiene tranvía y tiene colectivo y tiene taxi. Bueno, vos transitas la ciudad con una facilidad y además, cuando vos transitas la ciudad de esa forma y el transporte público te ordena, te sentís mucho más seguro y te sentís mucho más libre. Yo no conocía la ciudad. Estuve 3 días nada más. Y parecía que vivía toda la vida, porque sabía dónde me subía, dónde me bajaba y me moví por toda la ciudad con transporte público y con total seguridad. Y me sentí seguro, no porque tenía un militar en cada esquina. Me sentí seguro porque estaba lleno de vida, lleno de gente, porque yo sabía que me tomaba el metro acá y me bajaba allá y después me iba al otro lado y transitaba y vivía la ciudad. No es tan complicado. Ya se hizo en otros lugares del mundo. Ahora, lo que necesitamos es una fuerza política potente, plural, como la que estamos construyendo con Rosario Sin Miedo, con gente de todas las tradiciones políticas, que pueda ganar las elecciones, tomar las riendas de esto, para construir un plan, que es lo segundo que necesitamos. O sea, si nosotros no sabemos a dónde queremos ir y cómo queremos llegar, va a ser imposible. Tenemos que tener un plan y por último tenemos que tener la valentía para llevar adelante ese plan. Que el 10 de diciembre, cuando gobernemos y cuando empiecen las dificultades, porque va a haber intereses muy fuertes en que no quiere que nos vaya bien, nosotros tengamos la valentía para enfrentarlos. Digamos, para tener una Rosario sin miedo necesitamos políticos sin miedo, que se animen a tomar decisiones, a usar la famosa lapicera, afectar intereses, y cuando no podamos avanzar con el ritmo que queremos, convoquemos a la sociedad a pelear por eso. Claro. Mirá lo que está haciendo Petro en Colombia. Petro fue el primer presidente progresista o de izquierda que tuvo Colombia en toda su historia. Sí. Presentó para el primer año una cantidad de reformas y medidas con una coalición de gobierno amplia. Cuando esa coalición de gobierno no quiso avanzar, Petro dijo, bueno muchachos, se acabó la coalición y llamó al pueblo a las calles. Y el pueblo fue. Claro. Si nosotros no convocamos a la gente, si no la escuchamos, si no la invitamos a participar, no vamos a poder cambiar esta realidad que vivimos, porque el sistema es muy poderoso. En Argentina lo conocemos. ¿Cuánto peleamos por tener una ley de medios? ¿Cuántas horas de nuestra vida peleamos para democratizar la palabra? Porque si democratizamos la palabra, democratizamos la sociedad y íbamos a poder desconcentrar el poder. Perdimos las elecciones, vino un tipo y la borró de un plumazo.
Entonces Se necesitamos... borró el artículo que le convenía para el monopolio, digo, ¿no? Para seguir comprando medios. Entonces nosotros necesitamos ganar elecciones, pero cuando ganamos las elecciones, convocar al pueblo para tener más poder, para que el día que perdamos las elecciones por un voto, no nos puedan llevar los derechos de un día para el otro, porque el pueblo está organizado, tiene poder y gobierne quien gobierne, las decisiones las tiene que mandar la gente. Juan, muchas gracias, lo mejor para la PASO y gracias por venir. Era Juan Monteverde en los estudios de Radio Nacional. Nos vamos al servicio informativo.